Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, ex prisionero de conciencia, aún bajo cumplimiento de sanción, bajo una llamada licencia extrapenal. Me encuentro fuera de prisión después de 8 años y 5 días en el régimen de máxima severidad, del peor régimen que tienen las prisiones cubanas. De hecho, por encontrarnos cumpliendo sanción de privación de libertad aún, se nos impide tener pasaporte y nos niegan la posibilidad de salir y entrar y regresar a nuestro país cuando lo deseemos, tal como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Durante 8 años y 5 días, exceptuando cuando estaba en las celdas en solitario de completo castigo, porque siempre estuve bajo régimen de castigo, pero a veces me quitaban todo, incluso libros, papel, pluma, bolígrafo, y no podía ni siquiera leer la Biblia, ni siquiera leer cualquier otro texto, y mucho menos escribir, mucho menos redactar unas líneas, exceptuando esos momentos que fueron cuantos, ¿no? y de larga duración. La mayor parte del tiempo estuve escribiendo, estuve opinando sobre lo que pasaba en prisión, sobre lo que ocurría fuera de la prisión y que llegaba a nosotros, las cosas que podíamos conocer, de las cuales nos enterábamos a través de la familia o a través de cualquier otro medio, ¿no?, que nos permitiese burlar el aislamiento, el bloqueo que nos imponían en prisión. Entre las tantas cosas que escribí por esa fecha, por el tiempo que estuve, durante esos años que estuve en prisión, está esto que voy a leer a continuación, que fue escrito el 15 de diciembre de 2009, estando yo en la prisión provincial de Las Tunas. Esto lleva por título: 2010 será un año muy difícil, de nosotros depende que no todo sea negativo. Se acerca a su fin el 2009 y todo continúa igual o peor para el pueblo cubano. Por desgracia estamos en el 2014 y las cosas siguen aún peor, siguen muy críticas. Vivimos tiempos de crisis, pero pocas como la nuestra. Seguimos bajo una férrea dictadura que viola los derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales. Cuba continúa siendo la única nación completamente no democrática del continente americano, donde se persigue y reprime despiadadamente toda muestra de disidencia. El régimen totalitario de los hermanos Castro no solo incumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, también viola descaradamente su propia constitución de corte estalinista. Todo le está permitido a la tenebrosa policía política con tal de que aplaste a la oposición y mantenga a la población aterrorizada e indefensa. Por estos meses que corren, la represión viene siendo mucho más grande, mucho más cruda que la que se vivía en aquel entonces. Pero precisamente esto viene ocurriendo porque es muchísimo mayor el activismo prodemocrático que el que se desarrollaba en aquella fecha. Hoy son muchos más los cubanos que firme, valientemente, decididamente, luchan por los cambios que Cuba necesita. El régimen totalitario de los hermanos Castro no solo incumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, también viola descaradamente su propia constitución de corte estalinista, decía en el párrafo anterior. La rígida economía en total crisis, el país excesivamente endeudado, la miseria avanzando a niveles extremos y la gerontocracia en el poder solo piensa en cómo mantenerse a toda costa, en cómo mantener a toda costa su régimen despótico. De aquella fecha a este momento solo han ocurrido ciertas medidas, han tenido lugar ciertas medidas, la mayoría de corte cosmético, aspirinas, parches en materia económica. Estos permisos para trabajar por cuenta propia, pero para nada, ¿no?,
se ha llegado al punto en que en realidad se necesita, ¿no?, para sacar adelante la crítica situación, ¿no?, que vive Cuba en lo económico, es decir, para salir de la grave crisis en que el régimen castrista ha hundido a la nación. Por un lado andan desesperados buscando inversiones extranjeras, buscando crédito, buscando ver qué resuelven, qué consiguen del mundo libre, del mundo próspero, y por el otro continúan manteniendo los esquemas, las leyes, los mecanismos represivos que tantos obstáculos ponen al trabajador por cuenta propia, a la persona con cierto talento y cierto capital para emprender algún tipo de labor económica de manera independiente, de manera particular, es decir, obstaculizando de muchas formas el verdadero despegue económico que necesita la nación, y sobre todo siguen manteniendo altísimos impuestos para las pocas labores particulares que permiten, y siguen, ¿no?, manteniendo con esos altos impuestos que sacan, ¿no?, al pueblo emprendedor, a las personas trabajadoras, emprendedoras, siguen manteniendo un enorme aparato represivo cuyo único fin es sostener a la familia Castro en el poder, mantener a la tiranía en el poder. El escrito continúa diciendo: con el objetivo de ganar tiempo y facilitarles las cosas a quienes promueven en otras regiones políticas que les beneficien, al menos el menor de los Castro creó falsas expectativas de cambio. Todavía siguen con estas falsas expectativas, y todavía hay quienes pretenden ver en estos poquísimos pasos que han dado medidas suficientes como para confiar, ¿no?, en posibles serias reformas, y eso todavía no ha ocurrido, ni hay verdaderos indicios de que vayan a ocurrir o vayan a permitir las verdaderas reformas que necesita la patria. Dice, acá el artículo continúa diciendo que crearon falsas expectativas de cambio en las que ya nadie cree, mientras incrementa la represión contra los sentiristas prodemocráticos y contra toda manifestación inconforme, es decir, inconformismo ante la crítica situación que vive la nación. Recientemente ejecutaron costosos ejercicios militares, me estoy refiriendo a aquel momento, finales, ya mediados de diciembre del 2009. Recientemente ejecutaron costosos ejercicios militares cuyo principal objetivo fue desviar la atención de los graves problemas internos, con el viejo truco de una posible guerra, e intimidar con ello a la población cada vez más descontenta. Esto cuando la actual administración estadounidense ha dado importantes pasos encaminados a mejorar las relaciones entre ambos gobiernos. Pero los Castro se empecinan en mantener un clima de guerra fría para así tener a quien culpar del desastre interno del cual ellos son los únicos responsables. ¿Qué podemos esperar de los Castro en el próximo año? Más de lo mismo, más de represión, más miseria, más mentiras y quizás solo algunos remiendos económicos con la intención de retardar el inminente desastre. Ellos quieren seguir siendo los dueños de todos y de todo. Son personas enfermas psíquica y moralmente. No debemos engañarnos. El 2010 será un año muy difícil para nuestro pueblo, y más si la Unión Europea, modelo de libertad y democracia, termina cerrando sus ojos ante las flagrantes violaciones a los derechos y libertades fundamentales de los cubanos, como pretenden algunos en el viejo continente y como hacen gobiernos y personalidades de Latinoamérica y de otras partes del planeta. Solo existe una manera de que el mundo libre sea verdaderamente solidario con nuestro pueblo, coordinando firmes y efectivas acciones como se hizo en su momento con el régimen racista sudafricano y recientemente con el gobierno de facto en Honduras, que obliguen a los Castro a poner fin a tantos atropellos y que faciliten que los cubanos podamos decidir libre y soberanamente el sistema político y las leyes que queramos darnos. Si bien es cierto que nos esperan situaciones aún más difíciles,
pienso que no todo será negativo. El pueblo, que debe ser el principal protagonista, se va cansando cada vez más de tanto engaño y de tanta opresión. Todo tiene un límite y la pasividad de los cubanos está llegando a su fin. La dictadura no oculta que lo está temiendo, de ahí la cruda represión. Pero va en aumento el descontento y crece el número de quienes deciden incorporarse a la lucha pacífica por los cambios que tanto urgen si queremos salvar a nuestra patria del total desastre. Tampoco estamos solos. Los Castro tienen sus cómplices y otros se muestran complacientes por mezquinos intereses, pero aún en el mundo hay personas y organizaciones honestas y gobiernos respetables que no abandonan a quienes luchamos por la libertad y la justicia, y menos cuando lo hacemos en condiciones tan desfavorables. A estos, nuestra eterna gratitud. No pocos comprenden que el régimen castrista no solo es el responsable de la destrucción de Cuba, sino también un serio peligro para la libertad, el progreso y la estabilidad en el continente. Ahí están sus aliados, sus discípulos, que con su ayuda intentan imponer en sus respectivos países tan desastroso modelo. Ahí estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, la cantidad de muertos, de heridos, de presos políticos, las manifestaciones constantes, el caos aquí, el régimen chavista, y ahora con Maduro a la cabeza, ¿no? ha llevado a esa nación la miseria, el desabastecimiento, la crisis, ¿no? A que han sometido a la nación. De los opositores pacíficos, del creciente número de cubanos dispuestos a luchar por el cambio, de nuestros esfuerzos y también del efectivo apoyo de personas y gobiernos de buena voluntad en el mundo, dependerá que el 2010 no solo sea un año más de privaciones, represión y sufrimiento para nuestro pueblo, sino también un importante año para el verdadero proceso de transición hacia la democracia. No podemos dejar al tiempo la solución de nuestros graves problemas. Es hora de actuar y de hacerlo con firmeza. Es hora de comenzar la reconstrucción de nuestra querida patria. Feliz Navidad y un nuevo año lo mejor posible les deseo a todos mis compatriotas y a todas las personas de bien. José Daniel Ferrer García, prisionero de conciencia, prisión provincial de La Tuna, 15 de diciembre del 2009. Otro de los escritos de aquellos años, ¿no? En prisión por luchar por el respeto a los derechos humanos, por las libertades elementales y por el progreso y el bienestar de toda la nación. Hoy nos encontramos en una posición mucho mejor, si bien es cierto que hay mucha más represión, y también es cierto que la situación es mucho mejor porque son cada vez más los cubanos que se unen a nuestra fila y que deciden conquistar los derechos que hace más de 55 años nos vienen pisoteando. La UNPACU nació el 24 de agosto del 2011, va a cumplir el próximo mes de agosto 3 años, y la UNPACU ha logrado en este tiempo muchísimos éxitos, muchísimas victorias que hace 4 o 5 años atrás no eran visibles o no se vislumbraban, no podíamos imaginarlas. Hoy la UNPACU se manifiesta constantemente en las calles cubanas y también en las cárceles. Tenemos activistas que continúan luchando desde las prisiones castristas por el respeto a los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos. Les saludo José Daniel Ferrer García, estoy a punto de dormirme, llevo ya más de 40 horas sin apenas cerrar los ojos. La lucha es ardua y nuestro deber continuar adelante. Continuar adelante hasta ver a Cuba libre, justa, próspera y democrática.